Bienvenidos a Mirada Interior, un espacio dedicado a ayudarte a encontrar paz y equilibrio en tu vida a través de las enseñanzas del budismo, la meditación y la práctica de mindfulness. En cada video exploramos formas de conectar con nuestra esencia, liberarnos del estrés y cultivar la serenidad en el día a día. Aquí descubrirás reflexiones y herramientas prácticas para transformar tu mente y vivir de manera más consciente. Si estás en busca de crecimiento espiritual y crees en el poder del karma, este es tu lugar. Suscríbete para acompañarnos en este camino de autoconocimiento y despertar interior, y comienza a construir una vida llena de claridad y propósito. En una tierra antigua, donde las nubes se abrazaban con las cimas nevadas de las montañas, existía un pueblo que había sobrevivido al paso de los siglos. En ese rincón olvidado del mundo, la vida fluía con una calma que contrastaba con el bullicio de las ciudades lejanas. Este pueblo era conocido por una antigua ermita, una construcción que, a lo largo del tiempo, se había convertido en un santuario de paz y sabiduría. Los vientos llevaban consigo el eco de los cantos de los monjes y el sonido rítmico de las campanas que marcaban el paso de las horas. A los pies de esas montañas y rodeado por un denso bosque de cedros centenarios, se erigía la ermita, cuya existencia parecía entrelazada con la misma esencia de la tierra que la sostenía. La ermita era el hogar de un monje anciano, un hombre de mirada profunda que, a lo largo de su vida, había guiado a cientos de discípulos en su búsqueda de la iluminación. Su presencia, serena y austera, irradiaba una calma tan poderosa que quienes lo rodeaban sentían como si, al estar en su proximidad, sus mentes se aquietaran y sus corazones se aligeraran de preocupaciones. Para muchos, él era más que un simple maestro. Era una brújula espiritual que señalaba el camino hacia una vida de auténtica paz. El maestro budista era conocido por su sabiduría silenciosa. No impartía largas enseñanzas ni sermones elaborados, sino que prefería guiar a sus discípulos a través de la experiencia directa, dejándolos encontrar sus propias respuestas mediante pruebas que a simple vista podían parecer simples, pero que desafiaban las profundidades de la mente y el espíritu. Entre sus discípulos había muchos que venían de tierras lejanas, atraídos por los rumores sobre sus milagros y sus enseñanzas iluminadas. Pero uno de esos discípulos destacaba entre los demás, no precisamente por su humildad, sino por su incansable necesidad de atención. Este joven discípulo era un hombre con una lengua afilada y una mente inquieta. Era famoso no por su sabiduría, sino por su interminable parloteo. Siempre tenía una opinión sobre cualquier tema, siempre tenía una historia que contar y nunca se cansaba de repetir a los demás sus supuestas hazañas y sacrificios. Con una voz que parecía incapaz de silenciarse, se las arreglaba para convertir cualquier situación en un escenario en el que él era el protagonista. «Mis padres son ricos», se jactaba con frecuencia ante sus compañeros. Si lo hubiera deseado, podría haber vivido en una mansión rodeado de sirvientes y deleites. Sin embargo, abandoné esa vida cómoda en pos del budismo. Así que mi sacrificio es mucho más significativo que el de cualquiera de ustedes. Estas palabras resonaban como un tambor dentro de la ermita, y aunque los demás discípulos intentaban ignorarlo, algunos no podían evitar sentir envidia por sus orígenes privilegiados o molestia por su actitud altanera. Sin embargo, el maestro budista, observando todo desde la distancia, nunca intervenía directamente. Sabía que el camino hacia el despertar no se podía imponer. Tenía que ser descubierto y recorrido por uno mismo. El sabio monje entendía que este discípulo, detrás de su fachada arrogante, ocultaba un corazón inquieto y una mente llena de inseguridades y deseos no resueltos. Una mañana de primavera, cuando el aire aún estaba fresco y el rocío cubría las hojas como un manto de perlas,
el monje decidió reunir a todos sus discípulos en el patio central de la ermita. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los árboles, creando un juego de luces y sombras que parecían danzar al compás de la brisa matutina. Los discípulos se sentaron en silencio, cruzando sus piernas en posturas meditativas, esperando con atención las palabras de su maestro. El monje, de pie en medio de ellos, con su túnica ondeando suavemente en el viento, los miró a cada uno con una mirada que parecía penetrar más allá de sus cuerpos, alcanzando sus almas. «Hoy, mis queridos discípulos», comenzó diciendo, con una voz tan suave como un murmullo de río, «les invito a establecer un objetivo para el próximo mes. No importa cuán grande o pequeño sea, pero debe ser un objetivo que desafíe sus limitaciones y fortalezca su determinación. Quien no logre alcanzar su meta deberá volver a su rutina anterior. Este ejercicio no es solo para probar su voluntad, sino para profundizar en su entendimiento de sí mismos». Los discípulos intercambiaron miradas entusiasmadas. Inmediatamente comenzaron a reflexionar sobre qué objetivos establecerían. Algunos pensaron en retirarse al bosque cercano para dedicarse a la meditación profunda. Otros consideraron dedicar más horas al estudio de los textos sagrados. Había quienes decidieron practicar actos de servicio, ayudando a los aldeanos que vivían en las montañas cercanas, mientras que otros se comprometieron a perfeccionar sus prácticas de control de la respiración y el cuerpo. Sin embargo, el discípulo que siempre deseaba destacar no estaba satisfecho con fijarse una meta modesta como los demás. Esperó a que la reunión concluyera y una vez que los discípulos se dispersaron, se dirigió directamente a la cabaña del maestro, abriendo la puerta con un aire de urgencia y determinación. «Maestro», exclamó sin preámbulos, «no quiero un objetivo pequeño y sin importancia como los demás. Mi espíritu está destinado a grandes logros. Por favor, asigne usted un objetivo para mí, uno que sea verdaderamente desafiante, uno que esté a la altura de mi grandeza». El monje, que estaba sentado en la posición del loto, meditando en silencio, abrió los ojos lentamente y observó al discípulo con una mirada que destilaba tanto paciencia como comprensión. «¿Estás seguro de que deseas que yo elija tu objetivo?», preguntó el monje con una serenidad que contrastaba con la impaciencia del joven. «Tal vez el objetivo que te asigne sea más difícil de lo que imaginas. No tienes por qué aceptar este desafío. Siempre puedes elegir uno por ti mismo». El joven discípulo, sintiéndose seguro de sus capacidades, insistió con determinación. «No, maestro, le pido que me asigne una meta. Cualquiera que sea, la cumpliré sin dudar». El monje asintió lentamente y tras un largo momento de reflexión, finalmente habló. «Muy bien, entonces tu objetivo será el siguiente. Durante el próximo mes, deberás permanecer en completo silencio. No dejarás que una sola palabra salga de tu boca, ni siquiera un susurro. Esa será tu meta». El discípulo, sorprendido al principio, rápidamente se recuperó y sonrió con arrogancia. «¿Eso es todo?», preguntó con una risita de incredulidad. «Permanecer en silencio no será un desafío para mí. Lo lograré sin ningún esfuerzo». El monje no dijo nada más y simplemente asintió, pero en su mirada había un destello que el discípulo no supo interpretar. El primer día, el discípulo cumplió su voto con facilidad. Caminaba por la ermita con la cabeza en alto, mirando a los demás con aire de superioridad. Pensaba que había obtenido la mejor y más sencilla de las pruebas. Mientras sus compañeros se esforzaban por alcanzar sus propios objetivos, él se limitaba a mantenerse en silencio, convencido de que su tarea era trivial en comparación. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, comenzó a sentir una extraña presión en su interior. Si te está resultando interesante este video,
te invito a suscribirte al canal para que sigamos explorando juntos temas como este. Y si tienes algún comentario o idea, me encantaría leerlos y saber qué te gustaría ver en futuros videos. Gracias por estar aquí. Conforme pasaban los días, el discípulo se dio cuenta de que la prueba no era tan fácil como había pensado. Al principio le pareció que había dominado el arte del silencio, pero pronto descubrió que, aunque su boca permanecía cerrada, su mente se había convertido en un hervidero de pensamientos y ansiedades. Cada vez que observaba a sus compañeros conversando y riendo, sentía un deseo casi incontrolable de unirse a ellos, de compartir sus opiniones y demostrar su superioridad. Sin embargo, su voto de silencio lo retenía como un grillete invisible. En el quinto día, su confianza comenzó a resquebrajarse. Mientras paseaba por los jardines de la ermita, observando las flores que florecían bajo la suave luz del sol, sintió un nudo en el estómago. Era una sensación de angustia que no podía explicar, una presión que se acumulaba en su pecho. Quería gritar, quería expresar lo que sentía, pero su propio compromiso lo contenía. El silencio que al principio le había parecido una tarea trivial, ahora se transformaba en una jaula opresiva. Los días siguientes fueron aún más duros. Sin la posibilidad de desahogar sus pensamientos, su mente empezó a jugarle malas pasadas. Durante las noches, mientras los demás discípulos dormían plácidamente, él se revolvía en su cama, incapaz de conciliar el sueño. Escuchaba los ecos de sus propios pensamientos, como si estuviera atrapado en una cueva donde cada pensamiento retumbaba una y otra vez, aumentando en intensidad. ¿Qué estarán diciendo de mí?, pensaba. ¿Creerán que me he vuelto débil? Para el 10º día, su cuerpo comenzó a mostrar signos de desgaste. Había perdido el apetito, su piel se tornó pálida y su mirada, antes llena de altivez, se veía vacía. Ya no caminaba por la ermita con el mismo aire de superioridad. Ahora evitaba el contacto visual con los demás, temeroso de que sus ojos traicionaran su tormento interior. El silencio que al principio había asumido como un simple juego se había convertido en una lucha constante contra sus propios demonios internos. Una noche, incapaz de soportar más la presión, el discípulo se dirigió al santuario del monje. La luna llena iluminaba el camino, y el silencio de la noche se sentía como un peso sobre sus hombros. Al llegar frente al monje, se arrodilló en el suelo con una desesperación que no podía ocultar. Con manos temblorosas, tomó un pergamino y una pluma, escribiendo apresuradamente: «Maestro, he intentado cumplir mi objetivo, pero me siento como si estuviera ahogándome. Necesito hablar, necesito expresar lo que siento. Cada día que pasa, el silencio se vuelve más insoportable. ¿Debo romper mi promesa?». El monje, quien había estado observando el cielo nocturno, tomó el pergamino y lo leyó en silencio. Después, con la misma calma inquebrantable que siempre lo caracterizaba, respondió: «Hijo, recuerda que los objetivos no son cadenas, sino guías para fortalecer tu espíritu. Si crees que este silencio es un peso que no puedes cargar, eres libre de abandonar tu promesa. Sin embargo, ten en cuenta que los desafíos que enfrentas ahora son los mismos que enfrentarás en la vida. Si huyes de esta pequeña prueba, ¿cómo te prepararás para los retos más grandes que vendrán?». Las palabras del monje eran como un bisturí que cortaba directamente el orgullo del discípulo. Se quedó inmóvil, sus manos aferradas al pergamino, sintiendo cómo su ego luchaba contra la realidad que le había sido expuesta. Sin decir nada más, se retiró a su choza, decidido a no ceder tan fácilmente. Aunque sus pensamientos seguían gritando dentro de su mente, no se permitió romper su voto de silencio. Para el día 20, la ermita ya no era un refugio para él, sino un lugar de tormento.
los murmullos de los otros discípulos, las conversaciones que no podía interrumpir, lo estaban volviendo loco. Así que, en un acto desesperado, decidió aislarse por completo. Pidió al monje permiso para retirarse al bosque durante el tiempo que quedaba del mes, y el monje, comprendiendo la necesidad de su discípulo, le concedió su petición. El bosque que rodeaba la ermita era denso y misterioso, un laberinto de árboles altos que parecían susurrar secretos antiguos al viento. Al adentrarse en él, el discípulo se sintió como si estuviera entrando en otro mundo, uno donde no había ojos que lo juzgaran ni oídos que escucharan sus fallos. Aquí, en la soledad absoluta, pensó que sería capaz de hallar la paz que tanto anhelaba. Sin embargo, la naturaleza misma parecía conspirar para enfrentarlo a sus miedos. Durante los primeros días, el canto de los pájaros y el susurro de las hojas lo distraían, pero pronto, incluso esos sonidos naturales se convirtieron en un recordatorio de su soledad. Pasaba horas sentado en meditación, tratando de acallar la tormenta de pensamientos que aún lo atormentaba. Sin embargo, cuanto más intentaba silenciar su mente, más ruidosa se volvía. Una noche, mientras estaba sentado al borde de un pequeño arroyo, escuchó el sonido del agua fluyendo con una serenidad que contrastaba con el caos en su interior. De repente, una idea lo golpeó como un rayo. El arroyo no luchaba contra las piedras que encontraba en su camino, simplemente fluía, adaptándose a su entorno. En ese instante, comprendió que su lucha por silenciar sus pensamientos era la fuente de su tormento. En lugar de aceptar su mente tal como era, había intentado forzarla a un estado de calma que no estaba listo para alcanzar. Esa noche, por primera vez en semanas, se permitió simplemente observar sus pensamientos sin juzgarlos, sin tratar de acallarlos. Dejó que su mente fluyera como el arroyo, permitiendo que cada pensamiento viniera y se fuera como las hojas arrastradas por la corriente. Y fue en ese momento, en medio del bosque, bajo el cielo estrellado, cuando finalmente experimentó un silencio que no era la ausencia de palabras, sino la presencia de una paz interior profunda. Pasaron semanas antes de que el discípulo regresara a la ermita. Los otros discípulos ya habían perdido la esperanza de volver a verlo y asumieron que había sido devorado por las bestias del bosque o se había perdido para siempre. Pero una tarde, cuando el sol estaba comenzando a descender y el cielo se teñía de dorado, lo vieron caminar por el sendero que conducía a la ermita. Era un hombre cambiado. Su rostro, antes tenso y lleno de ansiedad, ahora irradiaba una calma que nadie había visto en él antes. Sus ojos, que solían brillar con la arrogancia del que siempre quiere ser el centro de atención, ahora reflejaban la serenidad de un lago tranquilo. Los discípulos se apresuraron a rodearlo, llenándolo de preguntas, pero él simplemente sonreía y respondía con pocas palabras, susurradas como si fueran un secreto compartido con el viento. Finalmente se dirigió al maestro, se inclinó profundamente y con una voz suave dijo: «Maestro, he regresado. He encontrado el silencio que me pediste, no solo en mis labios, sino en mi corazón». El monje asintió, su mirada llena de orgullo y afecto. «Ahora comprendes», dijo el maestro, «que el verdadero silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de paz. Y esa paz, hijo mío, no puede ser enseñada, solo puede ser encontrada dentro de uno mismo». Desde aquel día, el discípulo, que antes no dejaba de hablar, se convirtió en un hombre de pocas palabras. Pero cada palabra que pronunciaba estaba cargada de un peso y una profundidad que solo aquellos que han caminado por el fuego de sus propios miedos pueden comprender. La ermita volvió a sus rutinas, con el eco de los cantos y las campanas resonando en las mañanas, pero algo había cambiado.
porque en medio de ellos había un hombre que, al encontrar el silencio dentro de sí mismo, había descubierto la voz de su verdadero ser. Gracias por acompañarnos en Mirada Interior. Esperamos que este contenido te haya ayudado a encontrar un poco de paz y claridad en tu día. Recuerda que el camino hacia el bienestar y el equilibrio es un proceso, y estamos aquí para acompañarte en cada paso, ofreciéndote herramientas para vivir con más conciencia y propósito. Si crees en el poder del karma y quieres seguir explorando este viaje de transformación interior, suscríbete al canal. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos videos y podrás profundizar en tu práctica personal de manera continua. Nos vemos en el siguiente video.